Hola amigos de Pensamiento Serio, hoy vamos a hablar de un tema muy importante sobre Juan Bautista y tenemos a una invitada especial, a Ruth Investigadora. ¿Cómo ha estado, querida amiga Ruth Investigadora? Muy bien usted, Diego, como una alegría estar de nuevo en tu programa de Pensamiento Serio. Gracias por invitarme y hacer un aporte más en tu programa. Muy bien, vamos a Hoy hablar, vamos a tratar el tema, sí, sí, vamos a tratar el tema sencillamente de Juan Bautista. Comience Ruth Investigadora a hablar de Juan Bautista. bueno, vamos a empezar tratando sobre San Juan Bautista, sabiendo quién eran los padres. Entonces, voy a tratar de leer una partecita del Evangelio para que nos ilumine y podamos entender quién eran los padres de Juan el Bautista. Como decir, tú sales y yo sé con quién sales. Entonces vamos a saber de dónde surge la familia de Juan Bautista. Dice, Zacarías fue un sacerdote que vivió cuando Herodes el Grande era el rey de los judíos. Prestaba servicio en el templo con el grupo de sacerdotes de Abías. Su esposa se llamaba Isabel y era descendiente del sacerdote Aarón. Isabel y Zacarías eran muy buenos y obedecían todos los mandamientos de Dios. No tenían hijos, pues Isabel no había podido quedar embarazada. Y además los dos eran muy viejos. Bueno, acá nos aclara el Evangelio que Zacarías era uno de los ancianos, sería un sacerdote creo que del Melquisedec, ¿no es cierto? Si no me equivoco. ¿Usted qué me puede decir, Diego? Bueno, Zacarías era uno de los grandes sacerdotes que había. Hay gente que confunde los sacerdotes del pueblo de Israel con los sacerdotes que tenemos ahora en la Iglesia Católica. Sacerdote significa el que hace el sacrificio, y en ese momento hacían los sacrificios que podían ser algún animal, un cordero sobre todo, o los que tenían menos plata, unas tórtolas que significan unas aves pequeñas al servicio de Yahvé, Dios. Y precisamente se cuenta que él entró al santo de los santos, es decir, donde estaba guardada el arca de la alianza. Entonces, él era el que hacía ese tipo de sacrificio, el que quemaba el incienso. Desde ese momento, en la Iglesia Católica, se trae de esa tradición quemar incienso. Por eso a veces algunos hacen una crítica no tan sustancial porque dicen esto es judío, pero ojo, el cristianismo nace del judaísmo precisamente por eso. Juan Bautista era qué? Era judío. Y del mismo judaísmo era Jesús. Entonces, eso es lo que puedo decir. Bueno, acá hay un relato que lo voy a hacer pequeño, que dice
que Zacarías estaba quemando incienso, como usted dice, y el pueblo quedó orando afuera. Dice que de pronto un ángel de Dios se le apareció a Zacarías al lado derecho del altar. Cuando Zacarías vio al ángel, tuvo mucho miedo y no supo qué hacer. Pero el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías. Dios ha escuchado tus oraciones. Tu esposa Isabel tendrá un hijo y lo llamará Juan. Su nacimiento te va a hacer muy feliz y muchos también se alegrarán. Tu hijo va a ser muy importante ante Dios. No tomará vino ni cerveza. El Espíritu Santo estará con él desde el principio que nazca. Bueno, después nos dice que Zacarías le dice al ángel: mi esposa y yo somos muy viejos. ¿Cómo sabré que todo pasará tal como dices? El ángel le dice: yo soy Gabriel, ayudante especial de Dios. Él me vio a dar esta buena noticia, pero como no creíste, no vas a poder hablar hasta que suceda lo que te dije. En estos versículos nos está diciendo que él tiene una manifestación del ángel Gabriel que se le presenta en el templo y que, claro, como su esposa y él viejos, no cree que pueda tener un hijo. ¿Qué nos dice en esta reflexión usted, Diego? No se lo escucha. En los grandes milagros son las manifestaciones propias. ¿De quién? Precisamente son las manifestaciones de Dios. Hay un milagro colocado ahí, pero lo interesante es la gracia que se nos presenta. ¿En qué sentido? En el sentido que Juan Bautista, ¿cierto?, va a ser el que va a señalar el camino. Y este texto que habla sobre el devenir, como dicen los filósofos, donde Sare, es decir, sus padres, van a manifestar que en el fondo era hijo de un sacerdote, pero también en el fondo era hijo de una mujer que conocía la verdad, por eso dice que era de una edad. La Biblia cuando expresa edad se refiere a conoce la verdad o es vivida. La actualidad es muy difícil concebir esto en nuestra mente porque a las personas que tienen bastantes años se les desechan. Hace poco recordaba en un vivo esa expresión del Papa Francisco, la cultura del descarte. Y quizás eso es lo que está pasando. Propiamente la sociedad descarta, pero Juan Bautista era el descartado, pero no por la sociedad, sino porque él mismo se alejó. Es decir, él quería vivir una vida diferente. Y es importante en la historia de la salvación, porque es el que señala el camino al quien da la vida. Haga un cambio de expresión de las que tomaba San Luis María Grignol de Montfort, pero creo que en este caso es importante. Por eso se habla de los padres de Juan Bautista, porque son importantes para eso. Si leemos la Biblia, que es la historia de la salvación, nos va a mostrar específicamente de dónde viene cada persona o cada personaje importante en la historia de la salvación.
Es decir, nos muestra que son personas humanas, personas que sienten, personas que sufren, personas que tienen un oficio especial en la vida. Creo que es lo importante. Muestra al padre de Juan Bautista como sacerdote. ¿Qué quiere decir eso? Que él también, de una u otra forma, es descendiente de un sacerdote. Por lo tanto, también tiene el oficio de sacerdote. Aunque no lo cumplió porque se fue lejos, ¿cierto? Se fue lejos en todo el contexto. Más adelante voy a hablar sobre los esenios, que algunos dicen que hacía parte de ellos. Continúa con su explicación. También voy a recalcar que mucha gente dice, soy devoto de San Juan Bautista, pero realmente a veces uno le dice, y contame la historia, y no sabe quién es Juan el Bautista porque no conocen su historia. ¿Se me escucha? La estamos escuchando perfectamente. Dice en la Anunciación, el ángel Gabriel a María le dice esto: tu prima Isabel, aunque ya es muy vieja, también va a tener un hijo. La gente pensaba que ella nunca podría tener hijos, pero ya hace 6 meses que está embarazada. Eso demuestra que para Dios todo es posible. Y en esto, María emprende un viaje para visitar a su prima Santa Isabel. María sería la tía de Juan el Bautista. Pero mire qué cosa hermosa. Cuando ella va y entra en la casa Zacarías y saluda a Isabel, cuando Isabel oyó el saludo, el niño saltó de alegría dentro de ella. ¿Sabe usted que María era como un copón que llevaba a Jesús? Era el arca de la alianza. Y este niño, que era San Juan Bautista, se regocija en el seno materno, porque él descubre la fuerza de Dios. ¿Qué me dirían esto? ¿Me Exactamente, escucha? exactamente. Sí, cuando uno va y recuerda las expresiones del gran santo mariano, San Luis María Grignol de Montfort, dice algo muy parecido a lo que usted dice. El sagrario es el vientre de María, del cual nace el quien da la vida, expresando el mismo evangelio cuando dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dos hombres gigantes en la historia de la salvación. Juan Bautista, que muestra precisamente al Salvador y que dice, este es el Hijo de Dios. Y además, Jesús, que es el propio Salvador. Para la cábala judía era complicado hasta el día de hoy entender este misterio. Pero para el cristiano que está en la fe y que razona la fe, se puede abrir ante el misterio de estas dos mujeres que llevan en su vientre una al dador de la vida y otra al precursor de todo lo que existe. Quizás es la forma de decirle al feminismo salvaje del día de hoy, oye mujeres, están luchando por qué ideales, cuando el gran ideal de la mujer
es la bienaventurada Virgen María. Isabel dio muestra no del feminismo, sino de la feminidad, que es diferente. De la misma manera, la Virgen María dio muestra de la feminidad. Y estas dos mujeres son las gigantes de la historia, no solo de la historia del pueblo de Israel o de la historia bíblica, sino también de la historia del mundo. El feminismo o estas feministas van a pasar rápidamente en la historia como ideas que no son fuertes, como aquella mujer que dijo que la mujer no existía. Borrar del mapa a la mujer es querer borrar del mapa a la Virgen María y también a Santa Isabel. Con estas dos figuras grandes en la historia de la salvación se han hecho escenarios ridículos en todo contexto. Entonces, ver que en el vientre de estas dos mujeres fue el gran primer saludo entre el Salvador y su primo. Qué interesante ver que la misma Biblia responde a todas las ideologías de la posmodernidad y rompe con todo eso. Creo que es la actualización bíblica más interesante, porque el feminismo no tiene elocuencia frente a la Virgen María y frente a Isabel. ¿Cómo hacemos? Ve y rompe, por ejemplo, íconos de la reina Isabel católica, pero romper con la historia propia de Isabel y de la Virgen María es complicado. Continúe, mi querida amiga, Run investigadora. Mire usted qué bueno, porque en esa salutación y todo eso, surge esta oración bellísima que es el Magnificat, que lo encontramos, que se lo reza en las vísperas, en la liturgia de las horas, una oración que es preciosa y que nos invita a que Dios hace proezas con sus brazos, dispersa a los soberbios de corazón y derriba al trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Fíjese qué hermosura lo que dice María en esto, diciendo que los poderosos no son nada ante Dios, que Dios es mucho más y que los que están con Dios valen mucho más, aunque sean humildes, Dios los tiene en cuenta. ¿Usted qué opina? Muy bien, pues la oración propia de la iglesia es la liturgia, ¿cierto? Y si se hace en las vísperas en la iglesia católica esta bella oración, es porque es un cántico que habla de la salvación. Y es importante. No sé si ya es el tiempo o tiene otra cosa a decir para hablar sobre los esenios. O hay otra cosita que debes decir. Hay otra cosita de San Juan Bautista, que cuando nació, estaban todos sus vecinos y familiares, se alegraron mucho porque vieron que Dios había sido bondadoso. A los 8 días vinieron a circuncidar al niño y los que estaban ahí querían ponerle Zacarías, el nombre del padre. Y Isabel decía, no, va a llamarse Juan. Y ellos le dijeron, ningún familiar tuyo se llama Juan, se llama así. Y por seña le preguntaron a Zacarías cómo quería que llamara al niño.
Zacarías pidió una tabla y escribió Juan. Ahí se sorprendieron todos y Zacarías empezó a hablar de nuevo y alabando a Dios. Fíjese qué hermosura este acto, después que él cumple la promesa de quedar mudo, Dios, al creer, porque la fe de él después cree, le hace hablar y poder decir, sí, mi hijo se va a llamar Juan. Es una cosa bellísima. Y de ahí sale el otro cántico, que lo rezamos en el laude, la oración de la mañana, el cántico de Zacarías, una cosa bellísima. Fíjese que dos cánticos se unen, el cántico de María y el cántico de Zacarías. Una cosa bellísima del Espíritu Santo. Sí, dígame. Muy bien, entonces vamos a hablar sobre los esenios. Juan rompe con el templo y con todo el sistema de ritos de lo que es llamado la purificación y el perdón vinculados a él. En este mismo templo hay un término que dice pagola, que quiere decir el templo mismo, ¿no? El templo está corrompido, ya no es un lugar santo, no sirve para eliminar la maldad del pueblo y diría algo muy triste, que ya hay algo en el corazón que ya no sirve. Por lo tanto, me parece interesante la expiación que allí se celebraba. Hay una purificación radical, total, ligado lógicamente al culto del templo. Juan Bautista en la órbita sustenta la esencia que muestra los documentos de Qur'án, es decir, la cosa que Pagola no hace precisamente a la razón. El numerario de la comunidad esenia más bien podría definir simplemente el género amplio que ha pensado el profeta. El profeta es eminente, venía del reino de Dios. El profeta habla de la restauración de Israel, al igual que Jesús. Porque esas son las esenias sobre el templo. Es decir, la frase de Pagola en Juan el Bautista precisamente hace lo que se llama radicalmente un sistema sacramental, pasándolo a las categorías del cristianismo. Precisamente el judaísmo ha instaurado algo nuevo, es decir, el bautismo, el bautista. Algunos dicen, estudiosos, que el bautismo ya se hablaba en el pueblo de Israel, pero otros estudiosos van a argumentar que no, la Biblia va a hablarnos de esta experiencia. Hay un contexto de vida de ambos personajes, es decir, en el marco de la tradición entre Juan el Bautista y Jesús. Se parece que sea imposible que esto se fuera a producir la ruptura del judaísmo en el momento que Juan va al desierto. Parece que las expresiones de Págola es un sentido análogo en las críticas del templo, el santuario de la época para vivir. Recordemos que los judíos no estaban contentos con el templo
porque lo había construido Herodes el Grande. Había construido el templo para Herodes a los... ¿sí? ¿Me decía algo? Herodes Antipas estaba en ese, Sí, gobernaba en ese tiempo. gobernaba en aquel tiempo, pero el templo lo había construido el Grande. Y entonces Ah, lo había construido un hombre, ¿sí? Que no estaba con el pueblo, sino vendió al imperio romano, lógicamente, su fuerza. Se llamaba Herodes el Grande por las construcciones que hizo. Y había gente que no lo quería. Había gente que prefería no tener el templo, pero no tener una corrupción en el propio templo. Esto va a dar la validez de la destruida estructura física y reconstruida por manos de un profeta, el profeta Ezequiel. El templo era el único cauce que daba a Dios con validez en la teología, lógicamente judía, en el judaísmo. Por eso se llamaba la purificación del templo. Luego Jesús, cuando habla del templo y destruir el templo, construirlo en 3 días, hace una especificación de su propio cuerpo, pero también es una crítica sustancial al templo de Jerusalén. Esto es una acción cristiana posterior. Precisamente el autor de la epístola de los Hebreos lo explica bien. A este propósito, hay muchos planteamientos que podemos expresar en Juan el Bautista. Por ejemplo, si vamos a los esenios en Qurrán, recordemos que en Qurrán se encontraron muchos libros, pero sin meterme en los textos, entendamos lo siguiente. Si los estudiosos comprenden que hay unos manuscritos también del Mar Muerto, del Nuevo Testamento, que eran que era una obra colectiva de paganos, judíos, cristianos, que creo que la ha publicado Tota, ¿cierto? Un coordinador Teboye, por allá en Madrid, en 1999, ¿no? Hay publicaciones de manuscritos e investigaciones que han señalado la predicación bautista, es decir, y lo han catalogado teólogos de los esenios, precisamente en Qurrán. ¿Quiénes eran los esenios? Para entendernos, eran como unos monjes. Decía, es la vida monacata, parecido a la vida monacata de nuestro tiempo. Dentro de la que vivía en el escatología, desierto. exactamente, dentro de la predicación escatológica de Juan el Bautista, habla del desierto, de la crianza, de fenómenos análogos a los esenios. ¿Qué puedo opinar de estas cosas interesantes? Puedo decir lo siguiente. Juan el Bautista fue miembro de la comunidad del Qurrán, o al menos un esenio. ¿Sí? Juan Bautista era ideario de hacer ayunos, ¿cierto? De hacer cuestiones interesantes, Sí. pero también diría que parece ser que llevaba el método científico comparativo, es decir, que habían con contaminancias de Juan el Bautista y el Qur'án. Claro, son indudables. Hay una cuestión interesante, el principio de la investigación en Juan el Bautista. Creo que los textos del Qur'án están prácticamente puestos en la zona de los contactos, es decir, una parecida utilización de Isaías. El mensajero delante, porque se habla de la voz que clama en el desierto. Preparar el camino al Señor, rectificar sus sendas, para justificar la misión y la predicación inmediata del juicio divino. Es notable también la atención escatológica de Juan el Bautista, es decir, que se espera del inminente del mundo,
entonces de la implantación de la soberanía divina de la tierra que es renovada. También otra de las especificaciones, vamos a decir, de la teología propia de Juan Bautista es algo que me sorprende, que es la exigencia de la conversión sincera e entrega escrupulosa al cumplimiento de la ley, como el camino a la soberanía divina. Hay un cierto distanciamiento de la piedad en torno al templo de Jerusalén, al menos en especial los sacrificios, es decir, la visión cultural para entendernos en términos cristianos. Juan Bautista, hacía inculturación de las enseñanzas teológicas en su tiempo. Y en consecuencia, vamos a ver un rasgo que destaca que Juan era sacerdote de nacimiento, es decir, por las dignas créditos que da la noticia en Lucas 1 sobre la familia sacerdotal, es decir, Juan Bautista era sacerdote porque en esos tiempos el sacerdocio era llevado de generación en generación. Ahora bien, hemos respondido que probablemente sí era sacerdote. Ahora, frente a estas contradicciones, vamos a mirar qué opinión nos podemos formar de Juan el Bautista. El Evangelio es claro, se retiró al desierto y fue el que bautizaba en el río Jordán. Bautizó a Jesús y le mostró a otros que era el Cordero de Dios que quitaba el pecado. Creo que esto es el fundamento sesenio teológico del Corán, en resumidas cuentas, que puedo dar a todos ustedes, mis queridos amigos. Continúe, Ruth investiga ahora. Y también creo que cuando lo bautizó a Jesús, tenemos la Santísima Trinidad, el Padre que habla. Este es mi Hijo muy querido en quien me complazco. Es el Padre que habla. El Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, y Jesús, que es la segunda persona de la Trinidad, se juntan en ese momento de que se sumerge en el agua y después sale, se ve todo esto, y Juan se da cuenta de que es el Mesías, de que es el Hijo de Dios. Esta es una cosa hermosa que yo como catequista he dado a los niños. Es una cosa preciosa para decir, ahí está la Santísima Trinidad, las tres personas juntas. Bien, vamos a ver. Y dice esta parte que me encanta, que dice: Dios envió un hombre llamado Juan para que hablara con la gente y le convenciera de creer en la luz. Juan no era la luz, él solo vino para mostrar quién era la luz, y la luz verdadera pronto llegará a este mundo. Y esa luz verdadera era Jesús. Vamos. Lo que pedía Juan era conversión cuando bautizaba. Pedía un cambio de vida. Pero él decía
yo bautizo con agua, pero hay otro mayor que va a bautizar con el Espíritu Santo, con el fuego. ¿Y a quién se refería? A Jesús. Yo no soy quien de desatar mi sandalia. Yo debo empequeñecerme y él enaltecer, decía por Jesús. Y un día estaban los dos discípulos que tenía él y le dijo esto: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto lo tenemos, fíjese, en una canción muy hermosa que la tenemos en la misa criolla, los argentinos. ¿Qué frase más bella que dijo Juan? Y vamos a lo último de Juan, porque Juan no solamente fue alguien que nos llevó a Jesús, que nos lleva a Jesús, y que fue un gran profeta, porque él marca el inicio del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la nueva alianza de Dios. Juan nos marca que hay que cambiar de vida. Y precisamente Juan le decía que Juan le decía, le había dicho a Herodes: lo que ha hecho no está bien. Herodías es la esposa de tu hermano Felipe y tú se la quitaste para casarte con ella. Juan no se callaba la boca. Juan siempre era un hombre que decía la verdad donde sea. Donde él veía el pecado, lo decía. Raza de víboras, se le decía también. Juan es un hombre, más que un hombre, es un santo actual de hoy. ¿Cuántos Juanes tendríamos que tener en el púlpito para decir estas verdades? ¿Cuánto necesitamos, Juan, que nos despierten? Estamos dormidos a veces, y que la verdad es lo más hermoso que nos pueden decir, pero siempre con respeto. Y mire lo que le pasa a Juan, porque él siempre puso los valores donde tenía que poner y puso el pecado donde tenía que estar. Entonces Herodes se enojó contra Juan y ordenó que lo arrestaran. Lo arrestan a Juan, lo encadenaron y lo pusieron en la cárcel. Herodes no quería matar a Juan, pero lo tenía encarcelado. Pero no se atrevía a matarlo porque le tenía miedo. ¿Miedo a qué? A la verdad. Y a la gente, pues muchos creían que Juan era un profeta. Cuando Herodes celebró su cumpleaños, la hija de Herodías bailó delante de los invitados. A Herodes le gustó mucho el baile de la muchacha y por eso prometió darle lo que ella le pidiera.
Herodías escuchó eso y convenció a su hija de que le pidiera a Herodes la cabeza de Juan el Bautista. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, se le trajeron a la muchacha en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Juan, que es un mártir por decir la verdad, por decir, así se vive, así tenemos que ser, por decir siempre la verdad. Juan es un profeta, es un santo actual. Hoy, ¿cuántos Juanes necesitamos para que nos despierten de esa modorra que estamos y que nos digan la verdad? Esto es así y nada más. Fíjate esto. Entonces, vamos, antes de continuar, usted había leído Felipe, creo que es Filipo. Mira a ver en su Biblia qué dice. Por acá yo tengo retirada la Biblia de mí. Creo que es Filipo. ¿Cuál? Cuando empieza que hablar sobre los reyes en la Biblia, lo que usted estaba leyendo, quién era el que gobernaba, habla de Filipo. Usted leyó Filipo. Creo que es Filipo, ¿no? Herodes Hmm. Antipas, dice. Sí, pero habla de parte del reinado que era de Filipo, sí, era, Antipas era el gran petrarca que había, ¿no? Pero también habla de los hijos que tenía él, habla del reinado y todas esas cosas. Bueno, Sí, sí. sí, entonces la palabra creo que es Filipo. Bueno, ya mirando eso, que fue un pequeño error que se tuvo, vamos a lo que se llama la iconografía. Entonces, explíquenos la iconografía. Bueno, acá encontramos a San Juan Bautista, que porta la imagen, el de camello, dice que utilizaba él, que comía langosta y miel silvestre. Fíjese la austeridad de San Juan Bautista. Acá tenemos lo que es el bautismo. Y muchos mirarán que dirán, San Juan Bautista fue pastor, dirán muchos. O ha hablado del pastor, pero no. Esta oveja significa Cristo, porque él dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso siempre se lo representa con el Cordero, que es Cristo, porque Él lo dijo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto lo tenemos también en la misa. Son palabras fundamentales para nuestra fe. El sacerdote lo dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿No es así? En la misa la tenemos. Qué gran ejemplo es mi patrono de mi ciudad de Vera, Santa Fe, Argentina, es nuestro patrono y creo que
es un gran patrono que tenemos en mi ciudad. Muy bien. También voy a decir Continúe con lo otro. que aparte de lo que nos dicen los 4 evangelios y los comentarios actualizados, son pocas las fuentes biográficas que disponemos. Por ello presentamos a continuación. Juan Bautista nació aproximadamente en el 7 o 6 antes de Cristo, pocos meses antes del nacimiento de Jesús. Su prédica debe haber transcurrido desde septiembre-octubre del año 27, 15º de Tiberio, hasta el septiembre-octubre de 28. La prisión y muerte en la fortaleza de Maqueronte ocurrieron en el año 29. Juan Bautista tenía entonces 34 o 35 años. Y nos vamos a la fiesta de él. Por ejemplo, en mi ciudad se festeja el 24 de junio, que es justamente el nacimiento de San Juan Bautista. Y tienen otra fiesta que es el 29 de agosto, que es el martirio, que es la muerte de Juan el Bautista. Fíjese que San Juan Bautista está con María, porque María festejamos el 8 de diciembre la Inmaculada Concepción, que es el nacimiento de la Virgen María. O sea que San Juan Bautista y la Virgen María son los dos únicos que festejamos el día de su nacimiento y el día de su muerte. ¿Usted qué me dice? El Salta 20. ¿Por qué? Porque de la bienaventurada Virgen María brota la salvación. ¿Y por qué en Juan Bautista? Porque ahí termina toda la historia de la salvación. Eso es lo que pasa y eso es lo que acontece. Ahora bien, ¿tiene otra cosa que decir o damos por terminado nuestro programa, nuestro encuentro? Sí. Adelante. Se cortó un poquito. Sí, esto realmente me encanta poder hablar sobre los santos, porque me acuerdo un día cuando era chica, o cuando era niña, le pregunté a mi tía, yo soy muy devota a Santa Rita, y lo primero que le pregunté, le digo a mi tía, y bueno, contame la historia de Santa Rita. No la conozco, me dice. Y entonces a mí, yo dije, no, yo me voy a hacer devoto cuando yo conozca la historia de cada santo. Por eso que me he dedicado muchos años a tener libros, a tener de todos los santos de los que tengo acá en Vera. He dado muchas charlas sobre esto y mucha catequesis, porque creo que la gente a veces cree que el santo es un yeso y no es así. El santo es mucho más. El santo es un ejemplo de vida a seguir.
Sé que la santidad no es fácil, pero tampoco es imposible. Sé que todos podemos ser santos de alguna forma, de alguna manera, de a poco. Pero sé que la santidad no es imposible para nosotros. La santidad es posible porque nosotros somos herramientas de Jesús. Si nosotros nos dejamos llevar como las espigas y dejamos que Cristo obre en nosotros, creo que la santidad va a surgir de algún modo. Y por eso yo me encanta hacer esto sobre los santos, porque creo que a veces la gente confunde, cree que veneramos a los santos, cree que adoramos. No, adoramos a Dios, veneramos los santos porque son ejemplos a seguir. Creo que se me escuchó. Exactamente, claro que sí. Muy bien, entonces muchísimas gracias a Runa Investigadora, muchísimas gracias por su gran aporte y una invitación para todas las personas a conocer y amar la Iglesia Católica. Hasta una nueva oportunidad acá en Pensamiento Serio. Dios los bendiga a todos y espero que la sigan pasando muy, pero muy bien. Hasta una nueva oportunidad en mi canal y en el canal de Ruth Investigadora. Que la pasen bien. Adiós. Chao. Hasta luego. Chao, chao. Invito para que se suscriban a mi canal, activen la campanita para recibir más mensajes como este. De la misma manera, para que me sigan en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y en Telegram. Para que hagan parte de mi comunidad de Discord. Ahí podemos compartir muchas cosas. Cosas de filosofía, de sociedad, de religión católica. Y si desean, cosas generales. Bendiciones para todos.